Dios le bendiga. Dios le guarde. Y que Dios bendiga todo lo que nos están viendo desde su casa, por internet, por YouTube y así sucesivamente. La palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Dios, por medio de Jesucristo, hizo los cielos y la tierra solamente por la palabra que salió de su boca. Perdón. ¿Alguien le tiene miedo a la muerte? Aquí un hermano presencial que dice que no. Está ralito, digo yo. Amén, gloria al Señor. El tema de la palabra del Señor es la muerte eterna, el lloro y el crujir de diente. Wow, un poquito fuerte, ¿verdad? La muerte eterna. Cuando hablamos de la muerte eterna, estamos hablando pues que al final de esta vida física que tenemos después de la muerte terrenal, pues la vida sigue, no se termina. El ser humano no fue creado como Dios creó a los animales, que Dios creó a los animales y le dio el espíritu de vida y se acabó la historia. El animal muere y ahí se acabó su vida. No. En el ser humano es muy distinto, es muy diferente. Y nosotros tenemos un espíritu eterno, espíritu y alma, es un cuerpo unido, ¿verdad? El espíritu y el alma, dice la palabra de Dios que el alma que pecares, esa morirá. Amén. Pero no hablando de una muerte como el cuerpo físico, sino de una muerte eterna. Muerte eterna quiere decir separado de Dios por toda la eternidad. Amén. Cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, lo creó y no tenía ningún sentido, ese cuerpo no tenía vida, pero cuando Jesús sopló sobre ese cuerpo, sobre Adán, ¿verdad? Entonces ese cuerpo recobró la vida, recibió la vida por ese soplo. Y ese soplo de vida salió de la boca de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno de los que están aquí, creo que no, de los que nos están viendo por internet, tenía una percepción de que el día que se muriera se acabó todo, está muy equivocado. Cuando el creyente en Cristo Jesús muere, entonces ahí cuando comienza la vida de verdad. La vida de verdad, vida eterna en la presencia del Señor. Amén. Y vamos a leer Mateo 25 de nuevo, los versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad. Esto es muy importante, yo le he dicho, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos y se fue a la diestra del Padre. Se fue a la diestra del Padre eterno. Y ahí está, ¿y está dónde? Intercediendo por cada uno de nosotros. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Este siervo se refiere a Jesucristo. Amén. Y vamos a dar un paso más adelante y vamos a leer desde el 24 en adelante, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparcirte. Por lo cual tuve ¿qué? Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, y decimos el Señor, le dijo: siervo malo
y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadles pues el talento y dalos al que tiene, ¿qué? 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, tremendo esto, ¿verdad? Aún lo que tiene se le quitará. Y esto es para meditar. Y para sellar con el versículo 30 es más duro todavía, porque el que tiene poco se le quitará, ¿verdad? Y se le dejará con la mano vacía. Dice, bueno, tengo la mano vacía, estoy vagando en el desierto, pero todavía tengo esperanza por lo menos. Pero cuando no hay esperanza, no hay esperanza. Y dice, y el siervo inútil, echarle ¿a dónde? En las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La muerte eterna, el lloro y el crujir de dientes. Amén. Ahora, las excusas humanas. ¿Cuántas excusas nosotros a veces buscamos excusas debajo de la almohada, debajo de las peñas, de las piedras, y buscamos excusas para con los hombres, para con nosotros mismos? ¿Y cuál es el propósito de ellos? Para quedar bien. Por ejemplo, estuve enfermo. Una cosa leve, que quizá no está hablando mentira, pero podía ir, un ejemplo. Pero sea por el cansancio, la pereza o qué sé yo, o el espíritu de apatía por la X cosa que sea, pues no vamos, no va. Y nos excusamos. Señor, pues no pude servirte por el trabajo. Señor, no pude porque tenía una familia, 5 hijos o 6 hijos. Pastor, en este tiempo, ¿quién va a tener 6 hijos? Es Juanes, ¿verdad? ¿Cómo está la situación? Imposible, ¿verdad? Pero si te saca la lotería de 30 millones el bono loto, quizás sí, ¿verdad? No, tampoco. Ni así, el varón le está desechando. No, el cristiano no juega la lotería. Entonces, qué sé yo, pero nos excusamos. Si nosotros nos excusamos con nosotros mismos, de igual manera nos estamos excusando con Dios. Señor, tú sabes. Y ese es lo que decimos. Señor, tú sabes. Señor, tú conoces. No es mi culpa. Y podremos decir, la serpiente me engañó, como dijo Eva. Y se sigue la cadena, y Adán, la mujer que me diste. Y ahora pues, Señor, estamos en España y tú sabes que tenemos que trabajar, tengo que enviar dinero, tengo que educar a mis hijos y la situación está muy difícil. Y ahora como están subiendo los precios en España, en Europa, en el mundo entero, Señor, tú conoces mi situación, tú lo sabes todo. Señor, y ahora tengo que trabajar los domingos. Y otro, Señor, el sábado por lo menos hasta el mediodía. Me queda la tarde con mi familia, Señor. Ay, solamente tengo el domingo para mi familia. ¿Qué hago? Bueno, Señor, tú dices la palabra que tú eres el primero y segundo la familia. Como yo te tengo en mi corazón, ahora le toca a la familia. Y cada día se va apretando más la situación y tenemos menos tiempo para servir al Señor. Como siempre digo, Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios desde el vientre de nuestras madres a cada ser humano en los 4 extremos de la tierra, Dios nos ha dado por lo menos un don o un talento creacional. Dios bendiga a los cirujanos. Dios bendiga a los bomberos. Dios bendiga a la Guardia Civil.
Dios bendiga al ejército. Dios bendiga a la policía por la capacidad, por la inteligencia que le ha dado. Dios bendiga a las enfermeras. Dios bendiga a los mecánicos. Amén. A los científicos. Y así sucesivamente. Son talentos, dones que Dios le ha dado a cada ser humano. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que Dios nos ha dado esa herramienta para que pues le sirvamos a Él. Amén. Y para que edifiquemos su iglesia. Y también para que amemos al prójimo, a los que están ahí afuera. Para que lo bendigamos a los que están ahí afuera. Gracias por lo que han dicho, amén. Rápidamente vamos a irnos para Éxodo 3:31, ahí lo tenéis. Esta es la historia de Moisés, bien conocida, me pongo aquí de perfil. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿De dónde podemos tomar esto? De Isaías 25:25. Y lo voy a leer. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mateo 25:25. Perdón, gracias. Mateo 25:25. Lo del talento, lo que recibió uno. Tuvo miedo y lo escondió. ¿Qué dice Moisés? Señor, ¿quién soy yo para ir a sacar a mi pueblo de Egipto? ¿Uno solo? Contra Faraón, contra un pueblo grande. Y Dios le dice, ve porque tú lo sacarás. Y yo le añado a lo que dice la Reina Valera, en mi nombre tú lo vas a sacar porque no eres tú, soy yo. Simplemente tú vas a ser un instrumento en mis manos. Pero cuando las excusas humanas están por delante, cuando el ser humano ve nuestra capacidad humana que no somos nada, ¿verdad? Para hacer grandes cosas. Uno dice, no. Dios, tú te estás equivocando de hombre. Dios, tú te estás equivocando de mujer. Dios, tú te estás equivocando de joven. Y uno puede mirar que no hay otro que pueda hacerlo, Señor. Que envíe a otro que yo no puedo. Yo no tengo esa capacidad intelectual que yo no puedo. Dios no mira la estatura. Dios no mira la capacidad humana. Dios mira lo que Él ha depositado en nosotros. Su palabra. Su presencia, su Santo Espíritu Santo, sus dones no son nuestros, los talentos no son nuestros. Todo ha bajado de Dios. Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. Cristo Jesús bajó la gloria de Dios a la tierra y se le entregó a su pueblo, a nosotros. Alguien que diga amén. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre, porque el Padre, uno somos, amén, uno somos. Y la iglesia está llamada a ser uno con Cristo, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando uno ve esa incompetencia personal, cuando uno ve esa incompetencia, cuando uno se ve lo que somos, pues es cuando uno depende de ¿qué? De la capacidad humana. Cuando uno depende de la capacidad humana, uno está rechazando la gracia divina de Dios. Escúchalo bien, iglesia. Cuando uno depende de la capacidad humana de lo que hacemos, uno está haciéndole sí a Dios. Lo dejamos de lado. No contamos con Dios, no contamos con su gracia, no contamos con sus promesas, no contamos con su poder. Pero cuando el hombre de Dios, cuando la mujer de Dios depende de Dios, no mueve una hoja, como se dice, sin primero contar con Dios. Sin primero traérselo a la presencia de Dios y decirle, Señor, pues cariño, como tú le pusiste gracia a José en la casa de Potifar en Egipto,
yo necesito esa gracia. Señor, yo necesito esa misericordia, porque me van a ver a mí quién soy yo. Pero cuando uno entrona la gracia de Dios en uno, cuando uno entrona, cuando uno injerta en nosotros, cuando, en otra palabra, cuando uno se embaraza de las promesas de Dios, déjeme decirle, ya lo humano queda a un lado. Y es como David cuando cogió la onda, ¿verdad? Que se enfrentó contra Goliat, le dijo: Señor, este incircunciso que está blasfemando el nombre de Dios, pero Señor, no soy yo, un David bajito, ¿verdad? Pero déjeme decirle, capacitado, ejercitado con las ondas, defendiendo las ovejas con los leones, con los tigres. Y David ahí: Señor, estas no son leones, no son tigres, no son lobos. Este es un incircunciso, Padre eterno. Si en el nombre de Jesús, donde solamente había una abertura, allá fue, porque David no tiró la onda con la capacidad de lo que él, esa capacidad que tenía en el campo defendiendo las ovejas. Fue en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y conocemos la historia muy bien, porque lo dice la palabra del Señor. Entonces, no hay batalla que nosotros no podamos ganar. No hay guerra que nosotros no podamos ganar. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, conocemos la historia. Ahora, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Nosotros los padres que hemos criado, ¿verdad, Julián? Nuestros hijos, cuando nos hacen algo malo, que uno le perdona la primera, ¿verdad? Le perdona la segunda. Y esos padres que son, yo no, más buenos que Dios, le perdona la tercera y la cuarta. Ese es lo peor que puede sucederle a un hijo. Amén. Es lo peor. Pero el que hace hay que pagarla. El que la hace la paga, ¿no es así? Lo dice la palabra de Dios. Entonces, Dios reprende el pecado. El pecado reprendido. Y lo vamos a ver en Mateo 25, 26. Respondiendo su Señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Me parezco un poquito, ¿verdad? Yo he leído, ¿verdad? Me parezco un poquito. Entonces, vamos a ir al contexto de este tema. Primera de Samuel, capítulo 2, los versículos del 29 al 30. Ahí lo tenemos. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Tremendo, ¿verdad? Engordándoos de los principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, aquí va la sentencia, aquí va el pecado reprendido. Y es algo que uno no se quiere encontrar en la esquina. Amén. Es algo que uno no se quiere encontrar. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Qué triste. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El que tenga oído, que oiga. Hablando de oído espiritual, como dice Apocalipsis a las 7 iglesias. El que tenga oído, que oiga lo que el Señor nos dice en esta mañana. El pecado reprendido. ¿De quién está hablando esta historia bíblica? Del sacerdote Elí. Amén. Del sacerdote Elí. Pues Elí tenía a sus hijos, lo crió en el templo,
y no lo reprendió, no lo corrigió y le dejó hacer todo lo que le dieron la gana con las mujeres del templo y con las ofrendas que eran para los sacerdotes y para los levitas, por supuesto para los hijos también de los sacerdotes y de los levitas. Pero Elí no lo corrigió, no lo trajo a cuenta. El pecado reprendido. Y la consecuencia del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es que el Espíritu Santo se aparta, porque Cristo Jesús nos llamó allá en la eternidad. ¿Quién dice amén? Y se consumó cuando Él vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario. Amén. Y llamó a los apóstoles y de igual manera nos llama y seguirá llamando a cada uno de nosotros por medio de su palabra, por medio de los predicadores, por medio de su Santo Espíritu que nos convence ¿de qué? De pecado. Dice la Biblia que cuando un creyente se aparta del pecado, dice que somos sellados con el Espíritu de Cristo. Somos sellados con el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir ese sello? Es un sello de identificación, es un sello de propiedad, es un sello de identidad en el cual nos dice que nosotros somos propiedad de Dios, que somos propiedad de Cristo, que somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces somos perdonados, somos lavados, somos santificados, apartados para Dios. Como dice el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu del Cristo viviente. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 1:1 que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Y ese verbo se encarnó. Y cuando habla la palabra de Dios del verbo, está hablando de la palabra de Dios. Amén. Entonces cuando nosotros manchamos nuestro cuerpo, y porque si uno se arrepiente no hay problema. Porque dice también el apóstol Juan, si alguno hubieres pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y no pasa nada, pero cuando se insiste en el pecado, entonces el Espíritu Santo se aparta. ¿Qué pasó en esta historia? Pues el arca del pacto fue robada por los filisteos. Amén. Le dieron la noticia a Elí. Elí era bien fuerte, gordo. Se fue hacia atrás, se desnucó y murió. ¿Y qué le pasó a los hijos de Elí? Pues de igual manera fueron muertos a espada. Es la consecuencia, la reprensión del pecado. Ahora, cada uno de nosotros somos juzgados según las oportunidades que Dios nos da. Dios continuamente nos está dando oportunidades, como nosotros los padres le damos oportunidades a nuestros hijos o a algún amigo. Oye, que te he perdonado a la primera. Oye, que te perdoné la segunda. Ya van 3, van 4. Y le dice Pedro a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debemos de perdonar? ¿7 veces? Y Jesús le dice, no, Pedrito, hasta 70 veces 7. Y estamos llamados a perdonar hasta la muerte. Pero cuando Dios nos llama a cuenta, ahí no hay vuelta atrás. Y lo que Dios decide está consumado. O sea, Dios nos da, mis hermanos, oportunidades todos los días para que pongamos por obra los dones, los talentos, esa capacidad de que Dios nos ha dado, para que la pongamos por obras. ¿Qué hizo el de la parábola? Lo enterró. Y déjeme decirle, muchos de nosotros no hemos enterrado los talentos que Dios nos ha dado y los dones bajo la tierra, bajo las peñas. No, la hemos enterrado en nuestros corazones. Y eso va a traer su consecuencia. La trae en este siglo venidero, en lo terrenal y también en los cielos. Vámonos ahí rápidamente, Lucas 12:48. Ahí lo tenéis. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado como poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que a muchos se le haya
confiado, más se le pedirá. Déjalo ahí. Como lo dije anteriormente, esto es un misterio, lo que dice ahí, que más el que sin conocer la palabra de Dios, la verdad, hizo cosas dignas, pues no tendrá excusa. Pero dice la palabra de Dios que será azotado poco. Eso quiere decir que habrá niveles de recompensa en el cielo. ¿Quién dice amén? Habrá niveles de recompensa en el cielo para lo que hagamos pues la voluntad de Dios. También habrá grado de castigo en el infierno. Esto es un misterio, porque si es una olla, como decía Gigi Ávila, todos los pecadores, si mueren sin arrepentimiento, van ahí. Pero esto es lo que quiere decir, que en el lugar del tormento habrán niveles de fuego, por decirlo así, niveles de castigo, donde solamente se oye el llanto. Baja un poquito la música. El llanto y el crujir de dientes. Entonces, pues vámonos a ir rápidamente al versículo 30 del Mateo 25. Y dice así: al siervo inútil, echanle ¿a dónde? ¿A las discotecas? ¿A las playas? Dice: en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El crujir de dientes. Vámonos ahí rápidamente. Mateo 8, vamos a leer los versículos 11 y 12. Dice así la palabra: yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas, esto es triste, mas a los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Los hijos del reino, ¿quiénes son? Gracias, cariño. Nosotros. Mas, porque está hablando los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir. ¿De qué? Por eso dijo Jesús: son muchos los llamados y pocos los elegidos, juzgados conformes a las oportunidades que Dios nos da todos los días. Pero Señor, en tu nombre eché muchos demonios fuera. Señor, en tu nombre sané muchos enfermos. Señor, en tu nombre predicaba en lengua, danzaba en lengua. Señor, me mataba evangelizando. Y el Señor va a decir: yo no te conozco, apartado de mí, fuera de mí. ¿A dónde? Al lugar, a la muerte eterna, donde solamente se oye el llanto y el crujir de dientes. Pastor, este mensaje en este día pues es muy duro. No es duro, es blandito. Juliana, tú has hecho patata, la has hervido, ¿verdad? Y ha hecho que suavecito, ¿verdad? Y con un quesito latino arriba, ¿verdad? Poco derretido. Ahora está chupado, como dicen los adolescentes. Mientras hay vida y esperanza, iglesia, pueblo de Dios, que lo que dejamos, la oportunidad de que Dios nos ha dado, ya no la podemos recuperar. Pero vamos a pagar esa consecuencia. Habrá pérdida en el reino de los cielos. Y quizá el Señor nos presente y nos diga: mira, cariño, todo eso era para ti. Mira todo lo que está en ese rincón. Mira, abre esa gaveta, abre ese cajón, ábrelo. Pero pesa mucho, ábrelo. Mira, esto estaba destinado para ti. ¿Cómo? Sí, era tuyo, pero abre los ojos para abajo. Mira,
todas las personas que te puse para que tú oraras por ella. Mira, toda esa multitud de personas era para que tú le evangelizaras, porque yo te escogí a ti, yo te llamé y tú eras el candidato. Yo te llamé para que tú le hablaras de mi hijo. Tú y tú. En el 2018, 2020, en el 2000, en el 1998, qué sé yo, en tu país, inclusive muchos. Te llevé a España para que alguien te predicara y tú vinieras a mis pies. ¿Cómo? Sí, porque tú en tu país te ibas a perder, tú te ibas a ir al infierno. Ese era tu destino, pero te traje a España para que alguien te predicara y tú tuvieras menos excusas. Pero te di dones. Te di dones. Puse gracia en ti para que escucharan tu palabra que sale, mi palabra que sale de tu boca. Mira, puse gracia. Te llevé a trabajar en tal empresa, te di pierna, te di salud para que caminara por el metro, para que fuera por el metro, te transportara por el autobús y te mantuviste bien pepillito. Esto es latino dominicano, bien pepillito, bien seriecito, bien seriecita. Cerrate tu boquita. No le hablaste a nadie de mí. Pérdida irrecuperable. Y en el cielo habrá distintos niveles. Salmos 112:10. Salmos 112:10 dice así: lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Buenos días. Segunda de Samuel, capítulo 22, del 24 al 26, dice así: Asael, hermano, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme, no lo mueva, ¿conforme a qué? Quiero que meditemos a esto. Está hablando David. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. El que recibió 5 talentos, el que recibió 2 talentos, lo multiplicaron. O sea, que somos justificados conforme a nuestras obras. Amén. Y ninguno tenemos excusa. Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrará misericordioso y recto para con el hombre que íntegro. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es amor. Dios es amor. Pero fuego consumidor. Pero fuego consumidor. ¿Qué podemos decir sobre este tema en el cual tenemos ya 3 domingos consecutivos que el Señor ha querido que hablemos de este tema? Y es para meditar qué nos está diciendo el Señor, qué advertencia nos da el Señor. Tenemos que meditar. Tenemos que levantarnos. Amén. Tenemos que levantarnos y decirle al Señor: Señor, perdónanos. Te hemos fallado. ¿Y qué? Levantarnos. Amén. Tenemos que levantarnos. En el cielo no habrá excusa y uno quizá pueda convencer al Señor y de decirle: Señor, no te serví, Señor, siempre fui un perezoso. Por la mujer que me diste, esa fue la piedra, la punta del iceberg, ¿verdad? Que la piedra angular en el cual no pude servir. Mi esposo, mis hijos, la iglesia, el pastor, el trabajo. No habrá ninguna excusa que valga delante del Señor. Amén. No lo habrá. No habrá excusa. Que el Señor nos perdone y que nosotros tomemos actitud
de servirle al Señor. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Que esta palabra, Señor, se quede grabada en nuestros corazones y que nosotros podamos tomar de ella cada día, Señor, en tu nombre, Señor, para que hagamos tu voluntad, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.